presenta su programa Explorando el inglés con Mr. Restituyo. Este programa llega a ustedes como un aporte al desarrollo cultural de nuestra comunidad latina en Estados Unidos y el mundo por Lee Pro Language Institute, la llave del éxito. Hi, welcome to your program Exploring English with Mr. Restituyo. Thanks for being with us today. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este su programa Explorando el Inglés con Mr. Restituyo. Gracias por estar con nosotros hoy. And well, today we have lesson number 10. Y bien, hoy tenemos la lección número 10. In lesson 10, we are going to learn how to build sentences with a modal auxiliary could to express ability in the past. Y bien, en esta lección vamos a aprender a construir oraciones con el modal auxiliar could para expresar habilidad en el pasado. Please let me introduce the vocabulary for this lesson. Por favor, permítanme introducir el vocabulario para esta lección. We have here busy. Listen and repeat after me. Busy. Busy, ocupado. I am very busy today. Repeat after me. I am very busy today. Excelente. Yo estoy muy ocupado hoy. Number 2, disappointed. Disappointed. Disappointed means decepcionado. So you can say, I am very disappointed. Yo estoy muy decepcionado. Repeat after me. I am very disappointed. Yo estoy muy decepcionado. Then we have number 3, frustrated. Frustrated. Frustrado. I am very frustrated. Yo estoy muy frustrado. Number 4, full. Full. Full, lleno. I am full. I don't want to eat because I am full. Yo no quiero comer porque estoy lleno. Then we have number 5, we have nervous. Listen and repeat. Nervous. I am very nervous. Yo estoy muy nervioso. Then we have number 6, shy. Shy. Tímido. I am a very shy person. I am a very shy person. Yo soy una persona muy tímida. Then we have number 7, sick. Sick, enfermo. Amy is very sick. Amy está muy enferma. Listen and repeat. Amy is very sick. Amy está muy enferma. Then we have number 9, upset. Upset is molesto. I am very upset today. Yo estoy muy molesto hoy. Number 10, we have weak. Amy is very weak. Amy está muy débil. Weak, débil. Crowded. Crowded. Crowded es cuando un lugar está congestionado. Por ejemplo, yo puedo decir, the elevator is very crowded. El elevador está muy congestionado, o sea, hay muchas personas dentro del elevador. We have number 12, difficult. Difficult. Difficult means difícil. Math is very difficult. La matemática es muy difícil. Spanish is very difficult. El español es muy difícil. Then we have number 13, heavy. Heavy. La palabra heavy significa pesado.
Pero muchas veces cuando una persona está un poquito gordo, no queremos decirle fat. Decimos, para que suene más suave, decimos, uh, Amy is very heavy. Amy está muy pesada, queriendo dar a entender que está un poquito gordita, ¿ok? También podemos decir, that box is very heavy. Esa caja es muy pesada. Entonces vemos que la palabra heavy significa pesado, pero a veces lo usamos para querer decir que alguien está gordo. Por ejemplo, Amy is heavy. Amy está pesada, o sea, está un poquito gorda. Ahora, that box is very heavy. Esa caja es muy pesada. Muy bien. Then we have spicy. Spicy es cuando la comida está picante. Mexican food is very spicy. Mexican food is very spicy. La comida mexicana es muy picante. Then we have windy. Windy, windy, ventoso. It's very windy in New York today. Está muy ventoso en Nueva York hoy. Pues bien, como usted puede ver, este es el vocabulario de la lección número 10. Well, as you can see, this is the vocabulary for lesson number 10. Now, let me introduce the grammar. We have here could. Could is a modal auxiliary. Could is a modal auxiliary. Now, what is a modal auxiliary? A modal auxiliary is an auxiliary verb which is used with another verb to indicate its moods. Un modal auxiliar es un verbo auxiliar el cual se usa con otro verbo para expresar su categoría. For example, we have here could. I say, I could play golf 10 years ago. Yo podía jugar golf hace 10 años. As you can see in this sentence, I am using could with the verb play to express the mood of could, which is ability in past. Como usted puede ver, en esta oración estoy usando a could, el modal auxiliar could con el verbo play, para poder así expresar la categoría de could que en esta oración expresa habilidad en pasado. Listen and repeat after me. I could play golf 10 years ago. Yo podía jugar golf hace 10 años. Now, it is very easy to build a sentence with could following this format. All you have to do is choose a verb and change play for a different verb. For example, you could say, I could play tennis 10 years ago. Yo podía jugar tenis hace 10 años. Now, ¿qué deporte podía usted jugar hace 10 años? Dígame, ¿qué deporte usted podía jugar hace 10 años? Usted podría decir, I could play basketball 10 years ago. Yo podía jugar baloncesto hace 10 años. I could play baseball 10 years ago. Yo podía jugar béisbol hace 10 años. Construya una oración parecida a la que usted ve en la pizarra y mientras usted va construyendo sus oraciones con could, permítame decirle que las inscripciones están abiertas en Blee Broad Language Institute. Usted ya no tiene que viajar a los Estados Unidos para aprender inglés acá en Estados Unidos. Nosotros le ofrecemos a usted un programa de inglés único en su existencia, un programa súper intensivo de 2 horas diarias a través de Zoom. Desde cualquier rincón del mundo usted puede conectarse con nosotros a través de Zoom y tomar clases impartidas desde los Estados Unidos. Llámenos al número de WhatsApp que usted ve en la pantalla de su televisor. Si usted nos está llamando desde un país fuera de Estados Unidos, a ese número que está ahí, antepóngale primero el signo de más y el número 1. Y ahí podrá usted comunicarse con nosotros a través de WhatsApp desde cualquier país del mundo.
También usted puede inscribirse en nuestro programa visitando nuestra página web, la cual está en la pantalla de su televisor. Así que vamos ahora al siguiente bloque de ejercicios. Los bohíos campo añil abre la puerta a un mundo donde se entrelazan el pasado y el presente, dando al visitante la oportunidad de entrar en complicidad con la naturaleza. En los bohíos campo añil usted disfrutará aire fresco y puro de las montañas, una gastronomía deliciosa y saludable, trato amable del personal administrativo bajo la dirección de su propietario, área de piscina, actividades de aventura, paseos ecológicos, karaoke y mucho más. Los bohíos campo añil es además el lugar preferido de las familias y empresas para realizar sus eventos familiares como bodas, cumpleaños, bautizo, eventos empresariales, retiros espirituales y campamentos juveniles. Dios está en todas partes, pero duerme en los bohíos campo añil. Venga a su casa en el campo. Now let's practice this conversation. Conversation number 1. Could Lisa go to lunch with her co-workers today? ¿Pudo Lisa ir a almorzar con sus compañeros hoy? No, she couldn't. She was too busy. Now, listen and repeat after us. Repeat the question, Stephanie. Could Lisa go to lunch with her co-workers today? No, she couldn't. She was too busy. No, ella no pudo. Ella estaba demasiado ocupada. Number 2. Could Sasha finish his homework last night? ¿Pudo Sasha terminar su tarea anoche? No, he couldn't. He was too tired. No, él no pudo. Él estaba demasiado cansado. Now listen and repeat after us. Repeat, Stephanie. Could Sasha finish his homework last night? No, he couldn't. He was too tired. Excellent. Now conversation number 3. Could Max and Ruth finish their dinner yesterday? ¿Pudieron Max y Ruth terminar su cena ayer? No, they couldn't. They were too full. No, ellos no pudieron. Ellos estaban demasiado llenos. Listen and repeat after us. Stephanie? Could Max and Ruth finish their dinner yesterday? No, they couldn't. They were too full. Excellent. Conversation number 4. Could you and your brother go to school yesterday? ¿Pudieron usted y su hermano ir a la escuela ayer? No, we couldn't. No, nosotros no pudimos. We were too sick. Nosotros estábamos demasiados enfermos. Now listen and repeat after us. Could you and your brother go to school yesterday?
No, we couldn't. We were too sick. Excellent. Conversation number 5. Could you walk the day after your operation? ¿Pudo usted caminar el día después de su operación? No, I couldn't. No, yo no pude. I was too weak. Yo estaba demasiado débil. Now listen and repeat after us. Stephanie? Could you walk the day after your operation? No, I couldn't. I was too weak. Excellent. Conversation number 6. Could Timmy get into the movie last night? ¿Pudo Timmy entrar al cine anoche? No, he couldn't. No, él no pudo. He was too young. Vamos ahora a repetir. Stephanie? Could Timmy get into the movie last night? No, he couldn't. He was too young. Excellent. Conversation number 7. Could Ben tell the police officer about the accident? ¿Pudo Ben contarle o decirle al policía sobre el accidente? No, he couldn't. He was too upset. No, él no pudo. Él estaba demasiado molesto. Now listen and repeat. Stephanie? Could Ben tell the police officer about the accident? No, he couldn't. He was too upset. Now it is your turn to reproduce this conversation. Ahora es su turno para usted reproducir esta conversación. Yo le voy a hacer preguntas a ustedes y ustedes me van a contestar usando la información que les voy a proveer. Por ejemplo, yo le pregunto a usted, Could you go to school yesterday? ¿Pudo usted ir a la escuela ayer? Could you go to school yesterday? ¿Pudo usted ir a la escuela ayer? ¿Cómo usted me contestaría? No, yo no pude. Yo estaba demasiado cansado. ¿Cómo usted me diría a mí siguiendo este formato? No, no pude. Yo estaba demasiado cansado. Excellent. Very good. No, I couldn't. I was too tired. Now listen and repeat after me. Could you go to school yesterday? No, I couldn't. I was too tired. Excellent. Now let me ask you another question. Could your father finish his breakfast this morning? Could your father finish his breakfast this morning? ¿Pudo su padre terminar todo su desayuno esta mañana? ¿Cómo usted me contestaría a mí? No, él no pudo. Él estaba demasiado lleno. Excellent. Very good. No, he couldn't. He was too full. Repita después de mí. Repeat after me. Could your father finish his breakfast this morning? No, he couldn't. He was too full. Excellent. Very good. Excellent. Very good work. Now, could Amy get a job yesterday? ¿Pudo Amy conseguir el trabajo ayer? ¿Cómo usted me diría? No, ella no pudo. Ella estaba demasiado nerviosa. Excellent. Very good. No, she couldn't. She was too nervous. Listen and repeat after me. Could Amy get a job yesterday? No, she couldn't. She was too nervous. Excellent. Very good. So, as you can see, it is very easy to reproduce this conversation, okay? So all you have to do now is continue practicing at home.
Así como usted puede ver, es muy fácil reproducir esta conversación. Todo lo que usted tiene que hacer es seguir practicando este formato en casa. Y mientras ustedes hacen eso, permítame ir a una pausa comercial y volvemos en breve. ¿Desea usted aprender inglés en los Estados Unidos? Pues bien, usted ya no tiene que viajar a los Estados Unidos para aprender inglés. Blee Broad Language Institute le ofrece la oportunidad de aprender inglés en los Estados Unidos sin necesidad de visa, sin necesidad de comprar vuelo, sin necesidad de pagar estadía en los Estados Unidos. Aprenda inglés desde la comodidad de su casa, de su oficina, en línea, con profesores graduados en los Estados Unidos, y estas clases son impartidas desde los Estados Unidos a través del internet. Clases en vivo, en tiempo real, 2 horas diarias de lunes a jueves. Llámenos al teléfono 908-567-5350. Si usted está en algún país fuera de Estados Unidos, al número que usted ve en la pantalla de su televisor, le pone 001-908-567-5350. Aprenda inglés en los Estados Unidos sin necesidad de visa, sin necesidad de comprar ticket de avión, sin necesidad de pagar estadía en los Estados Unidos. Blee Broad Language Institute te ofrece esta oportunidad única de aprender inglés en los Estados Unidos con profesores graduados en los Estados Unidos. Llámanos hoy mismo. Visita nuestra página web www.bli-us.com. Now let me introduce this second segment of grammar. Ahora permítame introducir este segundo segmento de gramática. Otra forma de yo expresar habilidad en el pasado es decir was able to o were able to. Por ejemplo, si yo digo en inglés, I could play tennis 10 years ago. Yo podía jugar tenis hace 10 años. Yo puedo, en lugar de could, usar I was able. Yo puedo decir, I was able to play tennis 10 years ago. Literalmente ahí dice, yo era hábil para jugar tenis hace 10 años. Pero figuradamente traducimos, yo podía jugar tenis hace 10 años. Así que en lugar de could, podemos usar I was able o were able. Por ejemplo, yo puedo decir, we could swim 10 years ago. Nosotros podíamos nadar hace 10 años. En lugar de could, yo puedo usar a be able. Yo puedo decir, we were able to swim 10 years ago. Nosotros éramos hábiles para nadar hace 10 años. Así que repitan después de mí. We could swim 10 years ago. Nosotros podíamos nadar hace 10 años. Now, we were able to swim 10 years ago. Nosotros éramos hábiles para nadar hace 10 años. Expresa lo mismo, es habilidad en pasado. Así que vamos a continuación a hacer el siguiente ejercicio. Por ejemplo, aquí tenemos esta conversación. Could you swim 10 years ago? ¿Podía usted nadar hace 10 años? Una respuesta corta sería yes, I could. Repita después de mí. Yes, I could. Sí, yo podía. Negativa sería no, I couldn't. No, yo no podía. Now, let me ask you a question. Could you play tennis 10 years ago? ¿Podía usted jugar tenis hace 10 años? Could you play tennis 10 years ago? ¿Cómo usted me diría a mí si yo podía? Excellent. Yes, I could. Y negativo, yo no podía. No, I couldn't. No, yo no podía. Now, could you cook 10 years ago? ¿Podía usted cocinar hace 10 años? Could you cook 10 years ago? ¿Podía usted cocinar hace 10 años?
¿Cómo usted me diría a mí si yo podía? Yes, I could. No, I couldn't. Ahora, esas preguntas podemos hacerlas con was able o were able. So, por ejemplo, si yo le pregunto a usted, could you play tennis 10 years ago? En lugar de could, yo puedo usar a were you able? Were you able to play tennis 10 years ago? ¿Era usted hábil para jugar tenis hace 10 años? ¿Y cómo usted contestaría? Aquí va a decir, yes, I was. No, I wasn't. Excelente, magnífico. En la segunda pregunta que les hice, could you cook 10 years ago? ¿Podía usted cocinar hace 10 años? En lugar de could podemos usar a were you able? Repita después de mí. Were you able to cook 10 years ago? ¿Era usted hábil para cocinar hace 10 años? Y contesta, yes, I was able to. Sí, yo era hábil para eso. No, I wasn't able to. Así que vamos a continuación a practicar el siguiente ejercicio. A ver, Stephanie, vamos con la conversación número 1. Was Diane able to sit down on the subway this morning? ¿Estuvo Diana hábil para sentarse en el autobús esta mañana? Es lo mismo que preguntar que si ella pudo sentarse en el autobús. Entonces contestamos, no, she wasn't able to. It was too crowded. No, ella no pudo. Este estaba muy congestionado. So now listen and repeat after us. Stephanie? Was Diane able to sit down on the subway this morning? No, she wasn't able to. It was too crowded. Excellent. Now number 2, Stephanie. Was Charlie able to eat the food at the restaurant last night? ¿Estuvo Charlie hábil para comerse la comida en el restaurante anoche? No, he wasn't able to. It was too spicy. Now repeat after us. Was Charlie able to eat the food at the restaurant last night? No, he wasn't able to. It was too spicy. No, él no pudo. Estaba demasiado picante. Were Nancy and Mark able to go camping last weekend? ¿Pudieron Nancy y Mark ir de campamento la pasada semana? ¿Estuvieron Mark y Nancy hábiles para ir a acampar la semana pasada? No, they weren't able to. No, ellos no pudieron. It was too windy. Estaba demasiado ventoso. Number 4. Were you able to solve the math problem last night? ¿Pudo usted resolver el problema de matemática anoche? No, I wasn't able to. No, yo no pude. It was too difficult. Now listen and repeat after us. Were you able to solve the math problem last night? No, I wasn't able to. It was too difficult. Now, number 5. Was Kathy able to find her cat last night? ¿Pudo Kathy encontrar su gato anoche? No, she wasn't able to. No, ella no pudo. It was too dark. Estaba demasiado oscuro. Now listen and repeat after us. Was Kathy able to find her cat last night? No, she wasn't able to. It was too dark. Excellent. Now, number 6. Were your parents able to swim in the ocean during their vacation? ¿Estuvieron sus padres hábiles para nadar en el océano durante sus vacaciones? No, they weren't able to. It was too cold. No, ellos no pudieron. Estaba demasiado frío. Listen and repeat. Were your parents able to swim in the ocean during their vacation? No, they weren't able to. It was too cold.
Excellent. Now, number 7. Was Tracy able to put her hair in a ponytail? ¿Pudo Tracy poner su pelo en una colita de caballo? No, she wasn't able to. It was too short. No, ella no pudo. Estaba demasiado corto. Now listen and repeat. Was Tracy able to put her hair in a ponytail? No, she wasn't able to. It was too short. Excellent. Well, it's time for you to reproduce this conversation. I'm going to ask you a question. Were you able to go for a walk last night? Were you able to go for a walk last night? ¿Estuvo usted hábil para salir por un paseo a pie anoche? ¿Cómo usted me diría a mí, no, yo no estuve hábil? O no, yo no pude. Estaba demasiado frío. ¿Cómo diría eso en inglés? Excellent. No, I wasn't able to. It was too cold. Listen and repeat. Were you able to go for a walk last night? No, I wasn't able to. It was too cold. Excellent. Very good. Now, were you able to go shopping yesterday? Were you able to go shopping yesterday? ¿Estuvo usted hábil para ir de compras ayer? ¿Cómo usted me diría a mí? No, yo no estuve hábil. Estaba demasiado caliente. Excellent. No, I wasn't able to. It was too hot. Bien, como usted puede ver, es muy fácil. Vamos ahora a continuación a hacer esta pequeña práctica. Now, let me explain this. Permítame explicar esto. Still. We use still to indicate that the action continues. Usamos still, que significa todavía, para indicar que la acción continúa. Por ejemplo, could you swim 10 years ago? ¿Podía usted nadar hace 10 años? Usted me puede decir, yes, I could, and I still can. Sí, yo podía y todavía puedo. Como usted puede ver, en esta respuesta, still indica que su habilidad continúa en el presente. Listen and repeat after me. Could you swim 10 years ago? Yes, I could, and I still can. Sí, yo podía y todavía puedo. Now, let me ask you this question. Could you dance 10 years ago? ¿Podía usted nadar hace 10 años? ¿Cómo usted me diría a mí si yo podía y todavía puedo? Excellent. Very good. Listen and repeat. Could you dance 10 years ago? ¿Podía usted nadar hace 10 años? Yes, I could and I still can. Sí, yo podía y todavía puedo. Now let me ask you another question. Could you play golf 10 years ago? ¿Podía usted jugar golf hace 10 años? ¿Cómo usted me diría a mí si yo podía y todavía puedo? Excellent. Very good. Yes, I could and I still can. Repita después de mí. Could you play golf 10 years ago? Yes, I could and I still can. Excellent. Now, could your father play tennis 10 years ago? ¿Podía su padre jugar tenis hace 10 años? ¿Cómo usted me diría a mí si él podía y todavía puede? Excellent. Yes, he could and he still can. Listen and repeat. Could your father play tennis 10 years ago? Yes, he could and he still can. Sí, él podía y todavía puede. Now, we have here anymore. Anymore is the opposite of still. Anymore es lo opuesto de still.
Still se usa para indicar que la acción continúa. Anymore se usa para indicar que la acción no continúa. So we use still to indicate that the action continues, but we use anymore to indicate that the action does not continue. For example, could you swim 10 years ago? ¿Podía usted nadar hace 10 años? Usted me contesta, yes, I could, but I can't anymore. Sí, yo podía, pero ya no puedo más. As you can see in this answer, anymore indicates that the ability does not continue in the present. Como usted puede ver en esta respuesta, anymore indica, expresa que mi habilidad ya no continúa. Repita después de mí. Could you swim 10 years ago? ¿Podía usted nadar hace 10 años? Yes, I could, but I can't anymore. Sí, yo podía, pero ya no más puedo. Ya no puedo más. Now, let me ask you this other question. Now, could you play golf 10 years ago? ¿Podía usted jugar golf hace 10 años? Yes, I could, but I can't anymore. Sí, yo podía, pero ya no puedo más. So, let me ask you a question. Could you dance 10 years ago? ¿Podía usted nadar hace 10 años? ¿Cómo usted me contestaría a mí si yo podía, pero ya no más? ¿Cómo diría usted que ya no puede más? Excellent. Yes, I could, but I can't anymore. Yes, I could, but I can't anymore. Excelente. Now, could your father play tennis 10 years ago? ¿Podía su padre jugar tenis hace 10 años? ¿Cómo usted me diría a mí si él podía, pero no puede más? Excellent. Very good. Yes, he could, but he can't anymore. Yes, he could, but he can't anymore. Now, could your mother drive 10 years ago? ¿Podía su madre conducir hace 10 años? ¿Cómo usted me diría a mí si ella podía, pero ya no más puede? Excellent. Yes, she could, but she can't anymore. Muy bien. Como usted puede ver, es muy sencillo. Continúe practicando esta gramática y a medida que usted practique y practique, va a desarrollar la fluidez en esta estructura que acabo de explicarle. Así que vamos a continuación al siguiente segmento de ejercicios. Now, let's practice these conversations. Number 1. Did Paul enjoy himself at the tennis match last week? ¿Disfrutó Paul el juego de tenis la semana pasada? Unfortunately, he wasn't able to go to the game. He had to visit his boss in the hospital. Now listen and repeat. Did Paul enjoy himself at the tennis match last week? Unfortunately, he wasn't able to go to the game. He had to visit his boss in the hospital. Excellent. Now number 2, Stephanie. Did Amanda enjoy herself at the soccer game yesterday afternoon? ¿Disfrutó Amanda el juego de fútbol ayer en la tarde? Unfortunately, she wasn't able to go to the soccer game. She had to go to the eye doctor. Listen and repeat. Did Amanda enjoy herself at the soccer game yesterday afternoon? Unfortunately, she wasn't able to go to the soccer game. She had to go to the eye doctor. Excellent. Conversation number 3. Did you and your co-workers enjoy yourselves at the movies last night? ¿Usted y sus compañeros de trabajo disfrutaron la película anoche?
Unfortunately, we weren't able to go to the movies last night. We had to work overtime. Desafortunadamente, nosotros no pudimos ir al cine anoche. Nosotros tuvimos que trabajar tiempo extra. Listen and repeat. Did you and your co-workers enjoy yourselves at the movies last night? Unfortunately, we weren't able to go to the movies last night. We had to work overtime. Excellent. Now, number 4. Did Mr. and Mrs. Lee enjoy themselves at the symphony yesterday? El señor y la señora Lee disfrutaron la sinfónica anoche. Unfortunately, they weren't able to go to the symphony last night. They had to wait for the plumber. Listen and repeat. Did Mr. and Mrs. Lee enjoy themselves at the symphony yesterday? Unfortunately, they weren't able to go to the symphony yesterday. They had to wait for the plumber. Excellent. Very good. Well, as you can see, this conversation is very simple. Now it is your turn to practice. And while you are practicing, please let me tell you that registration enrollment is open at our English school. Como ustedes pueden ver, es muy fácil reproducir esta conversación, así que mientras van haciendo eso, permítame decirles que tenemos inscripciones abiertas en Bleed Broad Language Institute. Llámenos al teléfono en la pantalla de su televisor o visite nuestra página web para que se inscriba hoy mismo. Bleed Broad Language Institute, la vía amplia en su ruta al éxito. Well, ya sabemos cómo construir oraciones para expresar habilidad en presente, habilidad en pasado. Ahora veamos cómo construimos oraciones para expresar habilidad en futuro. Para hablar de habilidad en futuro, usamos a will be able. Repeat after me. I will be able to swim tomorrow. Ahí dice yo podré nadar mañana. So, usamos a will be able para hablar de habilidad en futuro. We use will be able to talk about ability in future. So, listen and repeat after me. I will be able to swim tomorrow. Yo podré nadar mañana. You will be able to swim tomorrow. Usted podrá nadar mañana. He will be able to swim tomorrow. Él podrá nadar mañana. She will be able to swim tomorrow. Ella podrá nadar mañana. It will be able to swim tomorrow. Este podrá nadar mañana. We will be able to swim tomorrow. Nosotros podremos nadar mañana. You will be able to swim tomorrow. Ustedes podrán nadar mañana. They will be able to swim tomorrow. Ellos podrán nadar mañana. En realidad, aquí literalmente, cuando yo digo I will be able to swim tomorrow, literalmente dice yo estaré hábil para nadar mañana. Pero traducimos figuradamente yo podré nadar. Así que vemos aquí cómo expresar habilidad en futuro. Ahora dígame, ¿qué podrá usted hacer mañana? What will you be able to do tomorrow? You can say, I will be able to dance tomorrow. Donde dice swim, cámbiame a swim por cualquier verbo que usted conozca. So, for example, I'm going to practice with Stephanie. Now, let me practice with Stephanie here. Stephanie, what will you do? What will you be able to do tomorrow? I will be able to go to the park tomorrow. Excellent. So, Stephanie dijo que ella podrá ir al parque mañana. Now, you tell me what you will be able to do tomorrow. Ahora, usted cuénteme qué usted podrá hacer mañana. Cámbiame el verbo swim por cualquier verbo que usted conozca.
What will you be able to do tomorrow? ¿Qué podrá usted hacer mañana? Usted puede decir, I will be able to cook tomorrow. Excellent, very good. Ahora, ¿cómo diría usted en inglés? Yo podré jugar tenis mañana. ¿Cómo usted diría eso? Excellent, very good. I will be able to play tennis tomorrow. ¿Y cómo usted diría, yo podré bailar bachata mañana? ¿Cómo diría usted en inglés, yo podré bailar bachata mañana? Excellent, very good. I will be able to dance bachata tomorrow. Good. Now, ¿y cómo diría usted en inglés, yo podré correr en el parque mañana? Excellent. I will be able to run in the park tomorrow. Muy bien, magnífico. Así que ya usted sabe cómo hablar de habilidad en futuro. Ahora, ¿y qué tal la forma negativa? Vamos a la forma negativa. Repita después de mí. I will not be able to swim. I will not be able to swim. Yo no estaré hábil para nadar mañana. Pero figuradamente traducimos, yo no podré nadar mañana. Ahora, esa es la forma larga. En contracción decimos, I won't be able to swim tomorrow. Listen and repeat after me. I will not be able to swim tomorrow. I won't be able to swim tomorrow. Now, you will not be able to swim tomorrow. You won't be able to swim tomorrow. He will not be able to swim tomorrow. He won't be able to swim tomorrow. She will not be able to swim tomorrow. Y la contracción sería, she won't be able to swim tomorrow. It will not be able to swim tomorrow. It won't be able to swim tomorrow. We will not be able to swim tomorrow. We won't be able to swim tomorrow. You will not be able to swim tomorrow. You won't be able to swim tomorrow. They will not be able to swim tomorrow. They won't be able to swim tomorrow. Excellent. Ahora, dígame usted a mí lo que usted no podrá hacer mañana. Permítame decirle acerca de mí. I will not be able to work tomorrow. Yo no podré trabajar mañana. A ver, Stephanie, dígame qué usted no podrá hacer mañana. I will not be able to go to school tomorrow. Excellent. Stephanie dijo que ella no podrá ir a la escuela mañana. Now, cuénteme usted a mí lo que usted no podrá hacer mañana. Cuénteme. A ver, ¿cómo me diría usted a mí, yo no podré cocinar mañana? Excellent. Very good. I will not be able to cook tomorrow. Muy bien. Ahora, ¿cómo me diría usted a mí, yo no podré jugar golf mañana? Excellent. I will not be able to play golf tomorrow. Magnífico. Como usted puede ver, es muy fácil, es muy sencillo. Así que vamos a continuación a practicar las siguientes conversaciones. I'm afraid I won't be able to help you move to your new apartment tomorrow. You won't? Why not? I've got to take my son to the doctor. Don't worry about it. I'm sure I'll be able to move to my new apartment by myself. Excellent. Now listen and repeat after Stephanie. I'm afraid I won't be able to help you move to your new apartment tomorrow. Me temo que no podré ayudarte a mudarte a tu nuevo apartamento mañana. You won't? Why not? ¿Que no? ¿Por qué no? I've got to take my son to the doctor. Tengo que llevar a mi hijo al doctor. Don't worry about it. I'm sure I'll be able to move to my new apartment by myself. No te preocupes, yo estoy seguro que yo podré mudarme a mi nuevo apartamento sola. Como usted puede ver, es muy sencillo. Stephanie,
I'm afraid I won't be able to help you do your homework tomorrow. You won't? Why not? I've got to work overtime tomorrow. Don't worry about it. I'm sure I'll be able to do my homework by myself. Excellent. Now, Stephanie, conversation number 2. I'm afraid I won't be able to help you paint your house tomorrow. You won't? Why not? I've got to go to Miami. Don't worry about it. I'm sure I'll be able to paint my apartment by myself. Excellent. Now it is your turn to reproduce this conversation. Ahora es su turno de reproducir esta conversación. Así que vamos a reproducir esta conversación. Repite Stephanie después, repitan después de nosotros. Repite Stephanie, number 1. Stephanie, I'm afraid I won't be able to help you paint your house tomorrow. You won't? Why not? I've got to go to Miami. Don't worry about it. I'm sure I'll be able to paint my house by myself. Excellent. Very nice. ¿Ok? Vamos a reproducir esta conversación y mientras ustedes van haciendo eso, permítame decirle que las inscripciones están abiertas en Blee Broad Language Institute. Llámenos al teléfono que usted ve en la pantalla de su televisor, llámenos a través de WhatsApp o envíenos un mensaje de texto. Si nos escribe desde cualquier país fuera de Estados Unidos, a ese número que usted ve en la pantalla de su televisor, antepóngale el signo de más y el 1. Llámenos en este momento. También puede visitar nuestra página web, la cual usted ve en la pantalla de su televisor, y en nuestra página web usted puede inscribirse. Somos Blee, Broad Language Institute. Aprenda inglés en línea desde la comodidad de su hogar, trabajo o desde cualquier lugar donde tenga acceso a internet y algún aparato digital. Domine el inglés en tan solo 12 meses. Clases en vivo con maestros en vivo. Hi, Valentina. How are you? Very fine. Valentina, how was your weekend? I had fun. I went to the beach. Excellent. What did you eat? I ate fish. Wow, excellent. 2 horas diarias de lunes a jueves. Horarios a escoger. Aprenda inglés con los mejores. Blee, Broad Language Institute. Somos la llave del éxito.